El día de mi boda, llevaba mi vestido de novia cuando mi novio me empujó directamente fuera del coche de boda y me abandonó en la autopista. Todo porque su exmujer, embarazada de 3 meses, se había perdido en el aeropuerto. Me dijo, ella es mi responsabilidad, tú eres mi verdadero amor. Luego, con todo el convoy, se marchó para buscar a su llamada responsabilidad. Me convertí en la mayor broma. Mientras miraba el número en mi teléfono, el hombre que había dicho que vendría a arruinar la boda. Me sequé las lágrimas y contesté con una voz helada, no hace falta que la arruines. Lucas Reed, si te atreves a casarte conmigo ahora mismo, yo me atrevo a ser tu novia. Ethan Grant no me quería, así que me di la vuelta y elegí casarme con el hombre al que él ni siquiera se atrevía a soñar con alcanzar. Un ráfago de viento frío entró en el coche, atravesando directamente mi vestido de novia hecho a medida que costó 6 cifras. La seda y el encaje se adherían a mi piel, helándome. Me llamo Anna Summers. Y hoy se suponía que era el día de mi boda con Ethan Grant, al menos lo era hace solo unos minutos. El convoy de la boda se había detenido en el carril de emergencia de la autopista Anillo Exterior de Shanghái. El coche líder era un Rolls-Royce alargado. De ese coche, Ethan me había sacado con rapidez, incluso podría decirse con rudeza. No exactamente un empujón, me desabrochó el cinturón de seguridad, fue alrededor para abrir la puerta, me agarró del brazo y me dejó fuera. Su agarre no era fuerte, pero sí firme, sin dejar espacio para argumentos. Anna, llama a un taxi hasta el lugar. Sé buena, dijo Ethan, de pie en la puerta, con la corbata recta y el cabello impecable. Ni siquiera me miró a los ojos, su mirada pasó sobre mí y se fijó en la rampa que llevaba al aeropuerto de Pudong. La pantalla de su teléfono seguía encendida con un nombre. Vivian Witte. Vivian, su exmujer. Habían sacado el certificado de matrimonio, pero se separaron antes de celebrar la boda. Había oído que se había ido al extranjero y desaparecido durante 2 años. Y ahora estaba de vuelta. La voz de Ethan era calmada, como si estuviera hablando del tiempo. Vivian se perdió en el aeropuerto, está molesta y llorando por teléfono. Tengo que ir a buscarla. Mi cabeza zumbaba, como si un martillo hubiera golpeado mi cráneo. Lo miré, el hombre que en solo unos minutos debía estar esperándome en el altar. Ethan, ¿qué estás diciendo? Hoy es nuestra boda, cientos de invitados están esperando en el hotel. Y me estás diciendo que vas al aeropuerto a buscar a tu exmujer. Cada palabra salió raspada entre mis dientes. No podía creer que esto fuera real. En la autopista, los coches pasaban rugiendo y el viento era ensordecedor, pero cada sílaba que él habló llegó a mis oídos con una claridad penetrante. Era absurdo, completamente absurdo. Finalmente, me miró hacia abajo. No había culpa en sus ojos, solo una especie de santurrona sensación de deber. Anna, no seas terca. Vivian está embarazada de 3 meses, y el bebé es mío. Volvió sola, no tiene a nadie aquí y ahora se perdió, no puedo ignorarla. Embarazada de 3 meses. El bebé era suyo. Sentí que la sangre me subía a la cabeza y luego se fue instantáneamente, dejándome fría y adormecida. Ella había estado fuera 2 años. Estaba embarazada de 3 meses y el niño era suyo. Esa lógica, ese cronograma, ¿era Ethan un tonto? No, simplemente quería demasiado interpretar el papel del hombre responsable. O quizás ese lugar en su corazón nunca había estado realmente vacío. Ella y el bebé son mi responsabilidad para siempre, declaró Ethan con un tono firme, como si hiciera un voto. La cuidaré hasta que encuentre un nuevo hogar. Anna, tienes que entender. ¿Entender qué? Que mi novio en el día de nuestra boda me abandonara en la autopista. Para ir a buscar a su exmujer embarazada. Todo mi cuerpo temblaba, no sabía si era por el frío, por la ira o por el miedo, pero agarré la manga de su traje. El borde de mi vestido de novia se movía salvajemente con el viento, como un fantasma blanco girando sin control. Mi garganta estaba irritada cuando pronuncié las palabras más tristes y ridículas. ¿Y yo qué? ¿Y nuestra boda? ¿Y nuestro futuro, Ethan? ¿Qué significo yo para ti? Me miró con ojos tan firmes que casi creaba la ilusión de un profundo afecto. Dijo, tú eres mi verdadero amor y mi futuro. Qué dulce sonaba. La responsabilidad pertenecía a Vivian, mientras que el verdadero amor y el futuro eran míos. Trazó una línea entre responsabilidad y amor con una crueldad clara. Al segundo siguiente, me quitó la mano y cerró la puerta del coche sin dudarlo. Van. El sonido no era fuerte, pero rompió cada última ilusión que tenía. Los cristales nos separaban, lo vi sentarse de nuevo en el asiento del conductor, con un perfil agudo y frío.
El coche líder arrancó, seguido por docenas de coches de lujo en el convoy, formando un largo dragón que se dirigió hacia el aeropuerto sin pausa alguna. Ningún coche se detuvo, nadie me preguntó nada. Todos eran parientes y amigos de Ethan, solo le obedecían a él. Yo, Anna Summers, estaba de pie allí con un lujoso y intrincado vestido de novia. Mi ramo había caído hace tiempo en algún lugar, mi velo había sido arrebatado por el viento y se había enganchado en la barrera de la carretera, como una bandera blanca de rendición. Estaba en el borde de la autopista como una completa tonta. Los coches que pasaban reducían la velocidad, y por las ventanas llegaban miradas curiosas, burlonas o compasivas. Una novia en su vestido abandonada en la autopista. Esto debía ser la mayor broma de Shanghái este año. Las lágrimas no paraban de caer por mi rostro, manchando la tela cara y extendiéndose instantáneamente. Lloraba y reía al mismo tiempo, el sonido era tan roto que incluso yo no podía soportarlo. Me sentía vacía en el pecho, el viento entraba directamente causándome dolor, un dolor agudo y vacío. Verdadero amor y futuro, todo eso era una mierda. En su corazón, yo siempre estaría detrás de esa llamada responsabilidad. Peor aún, no era nada, solo alguien que podía desechar cuando quisiera. Siempre y cuando me mantuviera elegante y obediente. Mi teléfono vibró violentamente en mi bolso, con manos temblorosas lo saqué, y en la pantalla apareció un nombre. Lucas Reed. Verlo me hirió como una espina. Lucas, el famoso mujeriego de Shanghái, arrogante, imprudente e irreverente. También era un amigo mutuo mío y de Ethan. Recuerdo que en una fiesta, medio en broma, dijo, Anna, el día de tu boda, si no estoy demasiado ocupado jugando, quizás realmente aparezca y te robe. En aquel momento, todos se rieron y lo tomaron como una broma. Incluso Ethan sonrió y dijo, si te atreves a venir, te romperé las piernas. Pero ahora Ethan se había marchado solo. Me sequé las lágrimas, mi dedo estaba frío cuando deslicé para contestar. El ruido de fondo era fuerte, como si Lucas estuviera en una fiesta, su voz tenía su habitual indiferencia perezosa, mezclada con un tono quejumbroso burlón. Anna, ¿qué pasa? Solo estaba bromeando con arruinar tu boda, y realmente te asustaste tanto que ni siquiera te atreviste a aparecer. He estado esperando en la puerta del hotel desde hace horas, los niños de Flores están a punto de dormirse. ¿Dónde están el novio y la novia? Jugando a esconderse y buscarse. Claramente, no tenía idea de lo que había pasado. Pensaba que yo me había escapado. Las lágrimas volvieron a salir, pero mi voz salió sorprendentemente calmada, como agua muerta sin una sola onda. El viento y el rugido del tráfico parecían lejanos. Incluso su voz estaba distante. Miré la dirección donde el convoy de Ethan había desaparecido y dije palabra por palabra, no hace falta que la arruines. Lucas se quedó callado, sorprendido. ¿Qué? Inspiré profundamente, el aire frío me pinchaba los pulmones, pero me hizo tener una claridad aterradora. Lucas Reed, casémonos. Al otro extremo del teléfono. Todo se volvió completamente silencioso, el ruido de fondo desapareció instantáneamente. Supuse que quizás se había marchado a un lugar tranquilo, o quizás simplemente había hecho que el mundo se volviera silencioso. Podía escuchar que su respiración era más fuerte ahora. Pasaron 10 segundos enteros antes de que finalmente hablara, toda la pereza y la broma habían desaparecido de su voz, sustituidas por incredulidad. Y un peso que no podía identificar del todo. Anna, di eso de nuevo. ¿Dónde estás? En la autopista anillo exterior hacia el aeropuerto de Pudong, aproximadamente a 3 kilómetros después del paso elevado Huasi. Comuniqué mi ubicación con una voz tan calmada que incluso me asustó a mí misma. Cuando el corazón muere, una persona se vuelve tranquila. Estaba de pie allí sola con mi vestido de novia. La voz de Lucas de repente se volvió helada. ¿Y Ethan? ¿Dónde diablos está ese cabrón? Lo dijo entre dientes. Fue al aeropuerto a buscar a su exmujer embarazada. Dijo que ella es su responsabilidad, mis palabras salieron como si contara la historia de otra persona. Adormecida pero aguda, cada sílaba era otra cuchilla que cortaba un corazón ya muerto. Del teléfono salió el sonido de algo rompiéndose, luego la voz de Lucas, llena de ira contenida. Anna, no te muevas. Envíame tu ubicación. 5 minutos, no, 3. Estaré allí. Colgó. Aún así, le envié mi ubicación y me quedé de pie al borde de la carretera como una estatua. 3 minutos después, Lucas cumplió su palabra. Un Bugatti negro atravesó el tráfico de la autopista como una bestia silenciosa, frenó bruscamente y se detuvo precisamente delante de mí. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento, la puerta se abrió y Lucas salió corriendo.
Hoy estaba vestido inusualmente formal, un traje ajustado todo de negro, sin corbata y los 2 primeros botones de la camisa desabrochados. Estaba claro que se había apresurado, pero aún así irradiaba un indudable aire de nobleza. Sus ojos se posaron en mi figura despeinada con vestido de novia, en el velo atascado en la barrera de la carretera, en mi rostro bañado en lágrimas. Una sorpresa cruzó su mirada. Luego ira y finalmente una profunda y dolorosa ternura. No hizo ni una sola pregunta, se acercó rápidamente, se quitó la chaqueta, aún caliente por su cuerpo, y me la envolvió fuertemente, cubriendo el encaje frío. Su toque fue ligero, delicado, un contraste hiriente con el agarre despiadado de Ethan cuando me arrojó del coche. ¿Tienes frío?, preguntó, con voz baja. Yo negué con la cabeza. Pero las lágrimas volvieron a deslizarse por mis mejillas, no por Ethan esta vez, sino por el calor de esta chaqueta. En ese momento, Lucas levantó la mano. Su mano era áspera pero su toque inmensamente delicado, y me secó las lágrimas. No llores, no vale la pena, basura como él no merece tus lágrimas. Abrió la puerta del asiento del copiloto. Súbete, yo te llevaré lejos. Me metí en el asiento, él caminó hasta el lado del conductor, cerró la puerta, separándome de todos esos ojos curiosos del exterior. El coche comenzó a integrarse suavemente en el tráfico. ¿A dónde vamos?, pregunté, con la voz ronca. Lucas mantuvo los ojos fijos adelante, su perfil era nítido y su mandíbula estaba tensa. A la oficina de registro civil. Hoy es un buen día para casarse. Giré la cabeza bruscamente para mirarlo, no estaba bromeando. Lucas. Solo lo dije por ira, no lo quería decir. Traté de explicarme, aunque ni siquiera sabía por qué sentía la necesidad de hacerlo. En el momento en que dije, casémonos. Fue por desesperación, por venganza, por una rendición desesperada. Pero él sonrió, no con la sonrisa despreocupada y cínica que le caracterizaba, sino con algo serio. No, Anna. No lo tomé como una broma. Interrumpir la boda fue yo jugando, pero querer casarme contigo, su voz fue firme y sin vacilaciones, eso es real. Me quedé helada. Ethan no me quiere, pero la voz de Lucas fue calmada, cada palabra pesaba como una piedra. Él puede ser ciego, pero yo no. Si te atreves a casarte conmigo, yo me atrevo a tomarme a ti como mi esposa. Las puertas de la familia Reed siempre estarán abiertas para ti. En cuanto a Ethan, lo que te debe, yo le haré devolver 10 veces más. 100 veces más. El coche se sumió en el silencio. Lo miré. Habíamos sido conocidos durante años, y siempre pensé que era solo un joven maestro mimado. Que nunca creció, que solo sabía divertirse. Pero en ese momento, me di cuenta de que la seriedad en sus ojos era real. Casarme con Lucas Reed no era la mejor manera de vengarme de Ethan, de hacerle ver que yo, Anna Summers, no era alguien que no podía vivir sin él, no alguien que podía tirar como basura. De convertir a su llamada, verdadero amor de toda la vida, en una broma completa. Mi corazón dolía, pero un extraño estímulo de venganza surgió en mí. Está bien, vamos a la oficina de registro civil. Oí decir a mí misma. Lucas me lanzó un vistazo, con un brillo en los ojos. Mantente bien sentada. El Bugatti rugió al acelerar hacia la ciudad. Mientras tanto, en el hotel de la boda, ya reinaba el caos. Los padres de Ethan, mis padres y todos los invitados no podían contactarnos. Lucas hizo una llamada, con la voz helada. Dile a la familia Grant y a la familia Summers que la boda está cancelada. La novia, Anna Summers, está conmigo ahora. Cualquiera que tenga objeciones puede venir directamente a mí. Luego colgó el teléfono como si no fuera nada. Pero yo sabía el peso de esas palabras. En Shanghái, la familia Reed. Era un nombre al que la familia Grant solo podía mirar con respeto. Sus palabras fueron tanto un aviso como una advertencia. La oficina de registro civil estaba concurrida. Era un día popular para casarse, pero Lucas claramente había hecho arreglos. Pasamos por un canal privado. Yo aún llevaba el vestido de novia, cubierta con su chaqueta, mientras él vestía de negro. Juntos, parecíamos una pintura extraña pero extrañamente adecuada. Tomamos las fotos, firmamos los documentos. Y recibimos los libretos rojos de matrimonio. Los ojos del personal eran complicados, pero nadie se atrevió a hacer preguntas. Cuando esos 2 libretos rojos fueron puestos en nuestras manos, todavía sentía que estaba soñando. Yo, Anna Summers, abandonada por mi novio en mi día de boda, acababa de casarme legalmente con otro hombre.
Lucas manejó los certificados de matrimonio con cuidado, guardándolos en el bolsillo interior de su traje, justo encima de su corazón. Tomó mi mano. Su palma era grande y caliente. Señora Reed, desde ahora, nadie te volverá a intimidar. Mi teléfono comenzó a vibrar violentamente de nuevo. Era Ethan. Seguro que ya había recogido a Vivian. Luego había recibido llamadas del hotel. Finalmente se había acordado de mí. Lucas tomó el teléfono de mi mano y lo contestó, en altavoz. La voz de Ethan se escuchó, ansiosa y enojada. Anna, ¿estás loca? Estás con Lucas Reed. ¿Sabes incluso qué día es hoy? ¿Te atreves a escapar y dejar la boda? ¿Cómo voy a enfrentarme a todos? ¿Cómo van a enfrentarse nuestras familias a todos? Vivian se puso tan molesta que casi se desmaya. Finalmente la calmé. Y ahora tú estás causando más problemas. Regresa al hotel ahora mismo y explícate a todos. Todavía me culpaba. Como si yo fuera la que causaba problemas, como si yo fuera la que le avergonzaba. Incluso tuvo el atrevimiento de seguir mencionando a Vivian. La ira surgió en mí y reí amargamente, sin lágrimas. Lucas emitió una risa fría. Lucas habló por teléfono lentamente y claramente, con tono deliberado. Ethan, escucha bien, Anna no escapó de la boda, simplemente cambió de novio. Acabamos de salir de la oficina de registro civil. Ahora estamos casados legalmente. Ella es mi esposa, la esposa legítima de Lucas Reed. En cuanto a tu boda, explícaselo a quien quieras, o mejor aún, cásate con esa llamada responsabilidad tuya. Y una cosa más, no te atrevas a molestar a mi esposa de nuevo, otherwise no puedo garantizar, nota, el original tiene Your Story Group sin finalizar, por lo que se mantiene la estructura inacabada tal como está. Todavía estará aquí para ver el amanecer en Shanghái mañana. Al otro extremo de la línea, hubo un silencio total. Podía imaginar la cara de Ethan, sorprendida. Aterrorizada, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Luego su voz salió desesperada, casi temblando. Lucas, bastardo. Anna, di algo, no me puedes hacer esto. Pero Lucas colgó el teléfono, lo apagó y el mundo se quedó en silencio. Me miró y dijo, vamos, señora Reed, vamos a casa. Esa palabra, casa, me dejó desconcertada. Hace solo unas horas pensaba que mi casa sería con Ethan, y ahora todo había cambiado. Esta no era la boda que yo quería, pero quizás era la bofetada más fuerte que le podía dar. Me desechó como si nada, así que yo me volví y me casé con una familia a la que él ni siquiera podía soñar con alcanzar. Ethan, tu llamado, verdadero amor y futuro ya no te quiere. Lucas me llevó de regreso a su ático frente al río Whampoa. Todo el Bund brillaba bajo el cielo nocturno. Pero no tenía ánimo de admirarlo. Le pidió a su ama de llaves que me ayudara a quitarme el vestido de novia, preparó ropa cómoda y la cena. Y durante todo el tiempo fue un caballero, mantuvo la distancia, no hizo ni un movimiento inapropiado. Anna, sé que tu corazón está en un caos ahora mismo, dijo Lucas mientras se sentaba frente a mí en el sofá y me servía un vaso de agua tibia. Este matrimonio puede parecer nada más que un impulso, un acto de venganza. No te preocupes, no te voy a obligar a hacer nada. Puedes tratar este lugar como tu refugio seguro. Cuando hayas reflexionado bien. Si quieres irte, firmaré los papeles de divorcio en cualquier momento. Pero mientras seas mi esposa, leyó, te protegeré. Él veía todo claramente. Tomé el vaso, mi mano todavía temblaba. Gracias, Lucas, pero no planeo divorciarme. Él levantó una ceja. Ethan me convirtió en una broma. No puedo dejar que se salga impune. Ser la señora Reed, nota, el original es Mrs. Ferit Reed, probablemente un error tipográfico, se corrige a Mrs. Reed, según el contexto previo, me sienta muy bien. Tomé un sorbo de agua, la temperatura era perfecta. Solo te hago un daño. Lucas sonrió, no es un daño, esto es exactamente lo que quiero. Sus ojos brillaban intensamente como las estrellas del exterior. Cuando Ethan no pudo contactarme, comenzó a bombardeando el teléfono de Lucas. En cambio, Lucas lo arrojó sobre la mesa de café sin mirarlo. ¿No vas a contestar?, pregunté. Déjalo sufrir. Cuanto más ansioso esté, más demuestra que le importas. ¿No pensaba que eras alguien que podía controlar a su antojo? Entonces déjale probar lo que es perderte. La voz de Lucas era calmada, pero tenía hierro debajo. Tanto la familia Grant como la familia Summers estallaron. Mis padres me llamaron. Les expliqué brevemente. Ethan había roto el matrimonio y yo me había casado con Lucas. Estaban sorprendidos y preocupados,
Pero cuando escucharon que se trataba de la familia Reed, no se atrevieron a decir más. Solo me dijeron que me cuidara. En cuanto a los padres de Ethan, Lucas los cayó directamente con su poder. La boda se convirtió en una farsa. Ethan se convirtió en el hombre que abandonó a su novia, solo para que esa novia se volviera y se casara instantly con otro. Para los demás, no era más que un chiste. Al día siguiente, Ethan finalmente encontró dónde estaba, lo detuvieron abajo. La seguridad llamó a Lucas, quien se volvió hacia mí y preguntó, ¿quieres verlo? Sí, tengo que verlo, dije con firmeza. Algunas cosas necesitan aclararse. Así que nos reunimos con Ethan en la sala de recepción de abajo. Parecía que no había dormido en toda la noche, sus ojos estaban rojos, tenía barba de 2 días en la mandíbula. Y su traje arrugado le colgaba, sin nada de la confianza que había mostrado ayer. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron y se precipitó hacia adelante, extendiendo la mano para agarrarme. Anna, vuelve conmigo, no hagas esto. Sé que me equivoqué ayer, lo siento, pero no te puedes casar con Lucas Reed. Solo estás haciendo esto para vengarte de mí, no lo amas realmente. Lucas se interpuso entre nosotros, bloqueando la mano de Ethan, con una mirada helada. Sr. Grant. Por favor, muestre respeto a mi esposa. La palabra, esposa, penetró en Ethan como un cuchillo, se retrocedió, furioso, señalando a Lucas como si fuera un gato al que le hubieran pisado la cola. Lucas, no te creas tan importante, solo estás aprovechándote de ella mientras está vulnerable. Anna es mía. Salí de detrás de Lucas y miré a Ethan. Con calma, Ethan, en el momento en que me empujaste del coche en la carretera ayer, dejé de ser tuya. Dijiste que Vivian y su hijo son tu responsabilidad, mientras que yo soy tu verdadero amor y tu futuro. Lo siento, pero tu verdadero amor no acepta quedar después de la responsabilidad, y tu llamado futuro ya no quiere nada que ver contigo. La cara de Ethan se puso deadly pálida. Anna, te expliqué, la situación de Vivian es especial. Está embarazada, sus emociones son inestables. Solo fui a consolarla, la llevé al hospital para que se hiciera un chequeo y asegurarnos de que ella y el bebé estaban bien. Luego iba a regresar corriendo a la boda. Eres tú, fuiste demasiado impulsiva, ni siquiera me diste ese poco de tiempo. ¿Aún no me puedes entender? Pensaba que era mi culpa, que no le entendía, que yo era impulsiva. Incluso llevó a Vivian al hospital mientras yo me quedaba abandonada en la carretera. Reí, con lágrimas saliendo de mis ojos. Ethan, ¿olvidaste que ese día era nuestro día de boda? Abandonaste a tu novia en la carretera para cuidar a tu ex esposa. E incluso la llevaste a un chequeo prenatal, y ahora culpas a la novia por no entenderte. ¿Tienes algo malo en la cabeza? Ese niño es mío, tengo que asumir la responsabilidad, gritó Ethan como una bestia atrapada. Cuanto más gritaba sobre la responsabilidad, más ridículo se volvía a mis ojos. Justo entonces, el teléfono de Ethan se encendió con una llamada de Vivian, miró el pantalla instintivamente, se dispuso a rechazarla. Pero después de dudar un momento, contestó, quizás temía que le pasara algo otra vez. Se alejó un poco, bajando la voz. Vivian, ¿qué pasa? ¿No te dije que descansaras en el hotel? Tengo algo que resolver, volveré pronto. No llores, no llores, no es bueno para el bebé. Te pediré comida. Tierno, paciente, atento, todo lo que no me dio ayer. Cuando colgó y se volvió hacia mí, su cara volvió a cambiar, mostrando ansiedad y culpa. Anna, Vivian está sola en el hotel, tiene síntomas de depresión prenatal. Yo necesito ir a revisarla. Hablamos de nosotros otro día, calma primero. En cuanto a ti, Lucas, cuando termines con los papeles, te esperaré. Y con eso, en realidad se volvió para irse, dirigiéndose a su llamada responsabilidad. Observé su espalda y mi corazón se volvió completamente frío. Este hombre no tenía salvación. Ethan, grité. Él giró la cabeza. Terminamos, completamente terminamos. Ve a vivir tu vida con tu responsabilidad. Y un último consejo amistoso, miré directamente a sus ojos. Vivian te dejó hace 2 años, y ahora tiene 3 meses de embarazo. ¿Estás realmente seguro de que ese niño es tuyo? No vayas por ahí hablando de responsabilidad para descubrir al final que te han tomado por tonto. Todo el cuerpo de Ethan se endureció. No era que nunca lo hubiera pensado, sino que no se atrevía, o quizás las lágrimas y la debilidad de Vivian le habían hecho ignorar por completo esa posibilidad. Necesitaba ese llamado halo de responsabilidad para alimentar su propia vanidad. Su cara se puso roja, luego pálida,
cambiando de color una y otra vez, hasta que fue insoportable mirarla. Lucas me jaló hacia su lado, con una voz como el hielo. Ethan, sal de aquí, no manques mi suelo. Y esa responsabilidad tuya, mejor revísala bien, otherwise podrías perder tanto a la mujer como el dinero. Y terminar siendo el mayor payaso de Shanghái. Se detuvo y luego añadió con un tono burlón, espera, ya lo eres. Ethan nos miró con odio, sus ojos rojos de sangre, llenos de ira inconformada y un destello de pánico, ahora que había tocado la verdad. No dijo nada, solo se volvió avergonzado y salió corriendo, probablemente, para confirmar si su llamada responsabilidad no era más que una broma. Me apoyé en Lucas, sintiendo que se me había escapado toda la fuerza del cuerpo. Llora si quieres, murmuró suavemente. No, no vale la pena, le respondí en voz baja, levantando la cabeza para mirarlo. Lucas, hazme un favor. Descubre de quién es realmente el bebé de Vivian. Quiero que Ethan pierda completamente, quiero que vea con sus propios ojos por lo que me abandonó. Quiero destrozar tanto su llamada responsabilidad, como su llamado verdadero amor. Lucas me acarició el cabello. Está bien, déjalo en mis manos. Mi esposa no sufrirá en vano. El telón de la venganza apenas se había levantado. La eficiencia de Lucas fue incluso mayor que la prisa de Ethan por ir al aeropuerto. En menos de 24 horas. Un grueso expediente sobre Vivian fue puesto delante de mí. Para la familia Reed, investigar el pasado de alguien era cosa de niños. El expediente era pesado y detallaba cada movimiento de Vivian durante los 2 años que estuvo en el extranjero. No había ido al extranjero para estudiar, en absoluto. Poco después de marcharse, se había asociado con un rico empresario chino que vivía en el extranjero, disfrutando de una vida de lujos. En las fotos, se apoyaba en el pecho del hombre de mediana edad, sonriendo coquetamente, muy diferente al papel débil y que mostraba a Ethan y el niño. No era de Ethan. El expediente incluso contenía registros prenatales de un hospital extranjero, donde aparecían su nombre y el del empresario juntos. Los tiempos coincidían perfectamente. Vivian realmente tenía 3 meses de embarazo, pero cuando el empresario descubrió que había estado con otros hombres, la despidió y le cortó el apoyo económico. Fue entonces cuando recordó a Ethan. Su neumático de repuesto. Había calculado todo con precisión, sabía que Ethan era débil de corazón y se enorgullecía de ser responsable. También sabía que estaba a punto de casarse. No regresó por amor ni por el niño, sino simplemente para encontrar a alguien en la ciudad que se hiciera cargo de ella. Y para arruinarle la boda por resentimiento. Antes incluso de regresar, ya había preguntado a amigos por la fecha y el lugar de nuestra boda. Perderse en el aeropuerto, ponerse emocionada y llorar por teléfono, todo fue un acto. Cada paso había sido parte de su plan, y Ethan, el tonto que se creía justo, había caído voluntariamente en su trampa. Por una mujer como ella, por un niño que no era suyo, por el bien de la responsabilidad. Había abandonado a su novia en la carretera. Miré las fotos y los registros, no sentí ira, solo asco por la desvergüenza de Vivian. Y aún más por la estupidez y ceguera de Ethan. Mi amor, mis esperanzas, los años que le había dedicado, todo se había desperdiciado en algo tan sin valor. Cuando terminé de leer, Lucas tomó el expediente suavemente de mis manos. ¿Terminaste? Es incluso más interesante de lo que esperaba. Solté una risa fría. Probablemente Ethan ya ha descubierto algo de esto, pero no tiene nada tan detallado como esto. Lucas sonrió con ironía. Yo se lo advertí. Con su personalidad, una vez que le toques el punto débil, definitivamente investigará, pero con su capacidad solo descubrirá lo superficial. O peor aún, Vivian le inventará alguna excusa y él se dejará engañar de nuevo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Qué planeas hacer ahora? Lucas me miró, su postura indicaba claramente que era mi espada, pero cómo usarla dependía de mí. ¿Qué es lo que más valora Ethan?, preguntó. Su cara, respondí fríamente. Ese ridículo orgullo suyo y el Story Group. Entonces asegurémonos de que lo pierda todo, dije, dirigiendo mi mirada a la ventana con ojos de hielo. ¿No se enorgullece tanto de ser el hombre responsable? ¿No está dispuesto a abandonar todo por la responsabilidad? Entonces dejaré que todos vean lo sucio y ridículo que es realmente esa responsabilidad. Haré que el pedestal moral que se construyó para sí mismo se derrumbe completamente y lo aplaste. Un destello de admiración apareció en los ojos de Lucas. Buena idea. ¿Qué necesitas que haga? Ayúdame a organizar una reunión con los padres de Ethan y algunos accionistas clave del Story Group.
Fija el lugar en el restaurante de la azotea del hotel donde está alojando a Vivian, mañana al mediodía. ¿Vas a exponerlos en público? Quiero darle una sorpresa. Que nunca olvide en el resto de su vida. Tomé el expediente. ¿No es pronto el cumpleaños de Vivian? Los documentos dicen que es en 3 días. Lucas entendió al instante y sonrió. Anna, eres cruel. Me gusta. Durante esos 2 días, Ethan estaba completamente abrumado. Por un lado, la farsa de la boda le había avergonzado tanto a él como a la familia Grant, haciendo que algunos socios comerciales dudaran. Por el otro, mis palabras seguían siendo una espina en su corazón. Intentó investigar en secreto, pero Vivian se dio cuenta rápidamente. Lloró, lo acusó de no confiar en ella. Incluso amenazó con desaparecer con el bebé. El corazón de Ethan se ablandó de nuevo, no se atrevió a investigar más, no se atrevió a enfrentar una verdad que no podía aceptar. Prefería engañarse a sí mismo. Seguía intentando contactarme, enviándome mensajes de disculpas, arrepentimiento, jurando que yo era la que él amaba, rogándome que no fuera terca. Ignoré cada uno de ellos. Mientras tanto, Vivian estaba satisfecha de sí misma. Pensaba que tenía a Ethan completamente bajo su control. Incluso comenzó a actuar como si ya fuera la señora Grant, insinuando que él debería darle un título, darle un hogar al niño para calmarla. Ethan prometió organizarle un banquete de cumpleaños, presentándola oficialmente a su familia y amigos. El lugar, ese mismo restaurante de la azotea, exactamente lo que yo había planeado. El día de su cumpleaños. El restaurante estaba decorado con calidez y romanticismo. Ethan había alquilado todo el lugar. Invitó a sus padres, parientes cercanos y varios socios comerciales importantes. Por supuesto, Lucas también estaba incluido. Ethan quería demostrarle delante de él que seguía siendo un hombre responsable. Incluso me envió una invitación, pensando que si veía su compromiso con Vivian, me conmovería, que lo entendería y volvería a él. Era un tonto sin salvación. Lucas y yo llegamos con estilo. Yo llevaba un vestido rojo que brillaba como el fuego. Cuando aparecimos en la entrada del restaurante, todo el local se quedó en silencio. Los ojos de Ethan se iluminaron al verme, convencido de que había venido a reconciliarnos. Se apresuró a acercarse. Anna, llegaste. Yo sabía que, pero Lucas apretó el brazo que tenía alrededor de mi cintura y lo interrumpió. Sr. Grant. Mi esposa y yo estamos aquí para celebrar el cumpleaños de la señora White. Nota, se asume, Miss White, por el contexto, ya que Vivian no es esposa de Ethan aún. Después de todo, ella es la que nos hizo posible. La cara de Ethan se congeló al instante. Vivian estaba a su lado, vestida de blanco, con el abdomen ligeramente abultado, apoyándose en él con una expresión de felicidad. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, un destello de satisfacción y provocación apareció en ellos. Anna, dijo con dulzura, gracias por venir a celebrar mi cumpleaños. Con Lucas. La voz de Vivian era suave, débil y deliberadamente tierna, intentando declarar su soberanía. Es un día tan importante. ¿Cómo podía no venir? Ethan y yo estamos tan felices. Sonreí mientras caminaba hacia la mesa principal. Los padres de Ethan tenían la cara tensa por la ira. Claramente desaprobaban a Vivian, pero por el bien del niño, solo podían tragar su resentimiento. El banquete comenzó. Ethan forzó una sonrisa mientras agradecía a todos por venir, luego se volvió hacia Vivian con una mirada de falsa ternura. Hoy es el cumpleaños de Vivian. Y al mismo tiempo quiero anunciar algo. Aunque Vivian y yo estuvimos separados un tiempo, ahora tenemos un niño. Esta es mi responsabilidad. La cuidaré a ella y al bebé por el resto de mi vida. Sacó un anillo. Quería darle una promesa a Vivian ese día. ¡Qué conmovedor! Vivian se tapó la boca, con los ojos húmedos por lágrimas de emoción. Justo cuando Ethan estaba a punto de ponerle el anillo en el dedo, aplaudí. La pantalla grande del restaurante se encendió, no con cálidos deseos de cumpleaños, sino con foto tras foto de Vivian en el extranjero, entrelazada con ese hombre de mediana edad. Cada imagen era más íntima que la anterior. Lo suficientemente impactante como para dejar a la multitud sin palabras. Luego aparecieron sus informes de chequeo prenatal de un hospital extranjero, donde figuraba claramente la fecha de parto estimada, junto al nombre del empresario. Finalmente, apareció un vídeo. La gente de Lucas había localizado al empresario en el extranjero, quien miró directamente a la cámara con desprecio abierto. Esa mujer Vivian es solo una buscadora de dinero que intentó atraparme con un bebé. Lástima que sea tonta. Ese niño no es mío, ni siquiera coincide el plazo. Estaba con varios hombres al mismo tiempo,
¿Quién sabe de quién es? Lo único que sé es que no es mío. Intentó chantajearme, vete a la mierda. Todo el local quedó en un silencio atónito. Todos los ojos se fijaron primero en la pantalla, luego en Vivian, cuya cara estaba deadly pálida, y en Ethan, completamente petrificado. El anillo en su mano se cayó a la alfombra. Con un golpe sordo, como el sonido de su llamada responsabilidad rompiéndose. Rodó por el suelo sin hacer ruido, pero para todos los que lo veían, fue ensordecedor. Como un trueno estallando en sus corazones. En la pantalla grande, las imágenes y el vídeo se reprodujeron en bucle. La desvergüenza de Vivian, el desprecio del empresario. Fue como innumerables bofetadas en la cara de Ethan, una tras otra, agudas y despiadadas. No, no es verdad, esto es falso, esto es calumnia. Vivian fue la primera en reaccionar, gritó como una loca y se lanzó hacia la pantalla, desesperada por apagarla. Anna, fuiste tú, perra. Tú me hiciste esto. Se abalanzó hacia mí, pero la mirada de Lucas se volvió helada. Con un simple empujón, Vivian cayó al suelo. Hecha un completo desastre. Señorita White, cuide su estado. No sé de quién es ese niño, pero sigue siendo una vida, dijo fríamente. Cada palabra cortaba como una cuchilla. Ethan estaba de pie allí, como si le hubieran arrebatado el alma. Miró la pantalla. Luego a Vivian histérica en el suelo. Su cara pasó de blanca a roja, luego a verde, y finalmente a un gris ceniza. La responsabilidad a la que se había aferrado con tanta desesperación, la razón por la que abandonó a su novia en la carretera, no era más que una mentira. Ethan Grant se había convertido en el mayor tonto del mundo, un tonto nada más que un sustituto. Ethan, créeme, Anna me armó una trampa. Está celosa de mí, falsificó esas fotos para incriminarme, gritó Vivian mientras gateaba hacia Ethan, agarrándose a sus piernas. El padre de Ethan, presidente del Story Group, temblaba de ira. Tomó el vaso de la mesa y lo rompió violentamente contra el suelo. Vergonzoso. Deshonroso, gritó, señalando a su hijo con un dedo que temblaba. Escupió. ¿Esta es la responsabilidad de la que hablabas? ¿Esta es la mujer por la que abandonaste tu boda, haciendo de toda la familia Grant un chiste en Shanghái? ¿Qué demonios tienes en la cabeza? Una mujer te ha jugado con el cerebro hasta que estás mareado y ciego, has tirado toda la honra de nuestra familia. Varios accionistas ya no pudieron estar sentados. Con la cara sombría, Sr. Grant, debes explicarnos algo. La farsa de la boda ya fue suficiente, pero ahora este escándalo, la imagen de la empresa está arruinada. Mañana las acciones definitivamente caerán en picado. En este estado, ¿cómo vas a manejar una corporación? Con todos condenándolo. Ethan quedó completamente abandonado. Lentamente, bajó la cabeza y miró a Vivian, que lloraba agarrada a su pierna, esa cara que alguna vez había querido tanto. Ahora no era más que falsa y repugnante. Recordó cómo en nuestro día de boda, se había parado delante de mí con tanta rectitud, declarando, ella y el niño son mi responsabilidad de por vida. Recordó haberme dicho, tú eres mi verdadero amor y mi futuro. Y sin embargo, había rechazado a su verdadero amor y futuro con sus propias manos, eligiendo abrazar una mentira. De repente, Ethan movió la pierna hacia adelante, pateando a Vivian con fuerza violenta. Sal de aquí, mentirosa. Sal. Sus ojos estaban rojos de sangre. Como una bestia acorralada. Vivian chocó con la esquina de una mesa, aturdida. Ethan, ¿te atreves a pegarme? Estoy embarazada de tu hijo. Mi hijo. Ethan rió amargamente, un sonido más feo que el llanto. Señaló la pantalla. Dime, ¿de quién es ese niño, Vivian? Me engañaste tan cruelmente, me trataste de tonto. Se estaba desmoronando por completo, su orgullo, su moral, su llamado sentido de responsabilidad. Todo se derrumbó en ese instante. Estaba de pie allí, mirando con frialdad, no sentía triunfo, solo un cansancio pesado, como si finalmente se hubiera asentado el polvo. Esto era lo que había elegido. Luego Ethan me miró, con los ojos llenos de dolor, arrepentimiento y desesperación. Anna, me equivoqué, realmente me equivoqué. Soy un tonto. Un bastardo. Perdóname, volvamos a empezar, por favor, solo te quiero a ti. Se tambaleó hacia mí, rogando ahora, pero era demasiado tarde, muy tarde. Lucas se interpuso delante de mí como un muro inquebrantable. Sr. Grant, ya no tienes derecho a pronunciar su nombre. Lucas, quítate de en medio. Gritó Ethan, loco, intentando empujarlo. Lucas agarró su muñeca y la torció con un movimiento brusco, obligando a Ethan a doblarse de dolor. Ni siquiera sabes de quién son tu mujer y tu hijo, y aún te atreves a levantar la mano contra mí.
Ethan, no eres solo tonto, eres. La voz de Lucas cortaba como una cuchilla. Luego gritó al personal del hotel, llame a la policía, arresten a esta mujer por fraude. La escena se volvió caótica. Vivian se dio cuenta de que todo había terminado. Ethan no podía salvarla, y peor aún, podía enfrentar cargos. Intentó escapar gateando, pero la seguridad del hotel le bloqueó el camino. Cayó al suelo como un pez muerto. Completamente arruinada. Ethan solo podía estar de pie allí, destrozado, mirando a su padre furioso, a los accionistas furiosos, a Vivian avergonzada y a mi propia frialdad indiferente. Solo entonces Ethan finalmente se dio cuenta de lo que había perdido. Por el bien de una responsabilidad falsa, había tirado a la única persona que realmente lo amaba. Había perdido su reputación, la confianza de su familia y ahora incluso corría el riesgo de perder su empresa. Se cayó de rodillas, agarrándose la cabeza y emitiendo un aullido desesperado. El pedestal moral que se había construido para sí mismo se derrumbó en polvo, cayendo y aplastándolo. Hasta que no quedó nada más que ruinas. Me volví, ya no quería ver más ese circo. Vamos, le dije a Lucas. Él asintió, me rodeó el hombro con el brazo. Y salimos. Nadie intentó detenernos. Detrás de nosotros, oíanse los lamentos de Ethan, las maldiciones de Vivian y los gritos de ira de quienes había traicionado. Todo se quedó atrás cuando salimos a la luz del sol. La luz era casi demasiado brillante, picando mis ojos. Inspiré hondo un sorbo de aire fresco. El peso que llevaba en el pecho finalmente desapareció. Pero esto no era el final, solo el comienzo de la retribución que Ethan merecía. Lucas no iba a perder la oportunidad de hundir el Story Group. La estupidez de Ethan le había dado la excusa perfecta, los golpes comerciales, los cargos legales. La destrucción de su reputación, llegaron como una marea que se tragó por completo a Ethan. ¿Fue satisfactorio? Sí, increíblemente. Ver cómo se derrumbaba el mundo que había construido. Ver cómo pagaba el precio por su arrogancia y estupidez, cada nervio de mi cuerpo vibraba con un alivio oscuro y estimulante. Lo había hecho perder completamente. Absolutamente, sin dejarle ni un ápice de dignidad. Ese banquete de cumpleaños se había convertido en el juicio de Ethan y Vivian. Vivian fue llevada por la policía, acusada formalmente de fraude. Y el niño que llevaba en el vientre, después de los análisis, resultó no tener nada que ver con Ethan. Perteneciente a un hombre cuyo nombre ella misma ni siquiera recordaba, su vida quedó destruida sin posibilidad de reparación. Ethan se convirtió en el mayor chiste de Shanghái, el hombre que abandonó a su novia por su exesposa. Solo para descubrir que el niño no era suyo. El valor de las acciones del Story Group cayó drásticamente, los accionistas se rebelaron, su padre, consumido por la ira, le quitó todos sus cargos. Lo expulsó de la familia y le cortó todas las fuentes de dinero. Lucas actuó rápido, compró las acciones dispersas a un precio bajo. Y luego se alió con otros accionistas para reorganizar el Story Group. De la noche a la mañana, Ethan, que alguna vez fue el niño dorado, no tuvo nada más, reputación, riqueza, estatus, amor familiar, todo se fue. No me molesté en seguir su caída más allá, mi vida con Lucas fue tranquila. Él todavía respetaba mi espacio, pero se preocupaba por mí en todo momento, me llevaba a comer, veía películas conmigo, y cuando no podía dormir, se sentaba fuera de mi puerta y me contaba historias tontas de su infancia. Poco a poco, me di cuenta de que el hombre que el mundo veía como arrogante y descontrolado era, en realidad, tierno y atento. Sus métodos de venganza eran despiadados, pero conmigo, siempre fue el mismo hombre que me envolvió su chaqueta en la carretera y me dijo que no tuviera miedo porque él estaba allí. Mi corazón congelado comenzó a derretirse, poco a poco. Este matrimonio deprisa, aunque comenzó con intenciones impuras. Pero el resultado ya no parecía tan malo. 3 meses después, en una tarde lluviosa, salí de mi oficina y me dirigí al estacionamiento para encontrar a Lucas. Él siempre venía a recogerme después del trabajo. Pero en la entrada del edificio, vi una figura tanto familiar como extraña. Ethan había adelgazado mucho, su cuerpo estaba envuelto en una chaqueta de lluvia barata, su cabello estaba despeinado, sus ojos nublados, y parecía más un indigente que el orgulloso heredero que alguna vez fue. Estaba allí bajo la lluvia torrencial, empapado de cabeza a pies. Cuando me vio, un brillo desesperado apareció en sus ojos. Intentó acercarse corriendo, pero la seguridad del edificio lo detuvo. Anna, por favor, te ruego que me veas. Su voz era ronca y quebrada. Dejé de caminar, el guardia me miró y yo hice un leve movimiento de cabeza, señalándole que dejara pasar a Ethan.
Él se tambaleó hacia mí, inestable en sus pies, con la lluvia corriendo por su cabello y su rostro. Parecía completamente. Anna, tartamudeó, con lágrimas mezcladas con la lluvia, me equivoqué, merezco morir 1000 veces. Ahora no tengo nada, ni empresa, ni familia, todos me miran con desprecio, no puedo seguir así. Con un golpe pesado, se arrodilló en los charcos. Sé que te hice daño, fui ciego. Fui un bastardo, me dejé engañar, traté a una perla como madera podrida. Vivian es mi castigo, todo lo que he perdido, se lo traje a mí mismo. Lloró como un niño, con la voz rota por el arrepentimiento y la desesperación. Pero Anna, realmente te amaba. Cuando dije que eras mi único verdadero amor y mi futuro. Lo sentía de verdad. Solo fui demasiado estúpido, no podía distinguir entre responsabilidad y amor. Pero ahora lo veo claro, entiendo todo, sin ti. No soy nada. Por favor, perdóname. No te pido que volvamos al pasado, solo pide a Lucas que me perdone, que me dé una manera de vivir, o incluso que me miren una vez como antes. Y yo estaré satisfecho. Rogaba como un perro golpeado, finalmente dándose cuenta completamente de lo que había perdido. Ese pensamiento fue mi mayor castigo para él. Lo miré, el hombre que alguna vez amé, el que una vez estaba listo para entregarle mi vida, y no sentí nada, ni odio, ni satisfacción por la venganza. Ni siquiera mucha compasión, solo la frialdad indiferente que se siente hacia un extraño. El amor y el odio requieren energía, y él no merecía ni un gramo más de la mía. Ethan, le dije en voz baja, con mi voz cortando la lluvia, mi amor por ti murió en el momento en que me empujaste del coche de la boda. Y cerraste la puerta. Murió en la carretera, aplastado hasta convertirlo en polvo bajo las ruedas de los coches que pasaban. No queda ni un rastro. Su cuerpo tembló, levantó la cabeza para mirarme, con la cara distorsionada por la desesperación. Tu llamado, verdadero amor y futuro, ya no te quiere. Todo lo que tienes ahora es el resultado de tus propias elecciones, no tiene nada que ver conmigo. Mi voz fue plana, sin la menor onda. La mayor venganza no es el odio, sino el olvido, la indiferencia completa. En ese momento, un coche negro se detuvo en la acera, se abrió la puerta y Lucas salió con un paraguas negro. Tenía las cejas fruncidas, y cuando vio a Ethan arrodillado en la lluvia, su mirada se volvió instantáneamente helada. Caminó directamente hacia mí, colocando el paraguas sobre mi cabeza. Y me llevó suavemente a su regazo. El calor de su abrigo ahuyentó el frío de la lluvia en un instante. Ni siquiera le dio un vistazo a Ethan. Como si el hombre arrodillado allí no fuera más que basura. Bajó la cabeza, con su voz volviéndose tan tierno que podía derretirse en agua. ¿Qué pasó? ¿Te hice esperar demasiado? Hace frío aquí, subamos al coche y vayamos a casa a cenar. Casa, vayamos a casa a cenar. Palabras tan cálidas y tiernas. Levanté la mirada hacia Lucas, y el cuidado y el amor en sus ojos eran tan reales, tan firmes, tan cálidos. Por primera vez en lo que pareció una eternidad. Sonreí, una sonrisa verdadera, desde el corazón. Extendí la mano y agarré la suya, entrelazando nuestros dedos con fuerza. Sí, le dije suavemente. Vamos a casa. Este no era un matrimonio nacido de la venganza, era mi elección, mi verdadera voluntad. Giré la cabeza para echarle un último vistazo a Ethan. Todavía estaba arrodillado en la lluvia, como una estatua rota, con sus ojos vacíos fijos en la vista de mi mano en la de Lucas, en la sonrisa que compartíamos sin palabras. Lo que él había perdido fui yo, lo que yo había ganado fue alguien que realmente me quería, que me protegía y que me daba un nuevo futuro. No le presté más atención a Ethan, Lucas y yo subimos al coche juntos. Cuando arrancó, los neumáticos salpicaron los charcos, empapando a Ethan donde estaba arrodillado. Por el espejo retrovisor, lo vi todavía allí, su figura becoming cada vez más pequeña. Y más borrosa entre el velo de lluvia. Retiré mi mirada y no la volví a poner. El hombre que una vez me empujó del coche de la boda estaba destinado a quedarse muy atrás. Lucas apretó mi mano. ¿En qué estás pensando? Me apoyé en su hombro. Estoy pensando que hoy es un buen día. Sí, un buen día para enterrar el pasado y abrazar una nueva vida. Fuera de la ventana, la lluvia había cesado, y un débil arcoíris se curvaba en el cielo. Yo estaba arrodillado en la lluvia, todo el cuerpo empapado y temblando. Mi traje, que alguna vez fue tan elegante, ahora me adhería como harapos, y mis manos, que agarraban el pavimento húmedo, estaban frías y entumecidas. Vi a Anna de pie allí, su figura seguía siendo la misma que siempre, pero más lejos de mí de lo que había estado nunca en mi vida. Rogué, lloré, dije que me equivoqué porque lo hice.
Cada palabra que me dijo fue la verdad. La abandoné en nuestro día de boda, cerré la puerta del coche. Y me fui hacia una mentira llamada responsabilidad. Pensé que estaba siendo noble, pero todo lo que hacía era destruir el único amor real que jamás tuve. Cuando me dijo que su amor había muerto en esa carretera, aplastado hasta convertirse en polvo bajo las ruedas de los coches que pasaban, sentí que algo dentro de mí se rompió. Quería alcanzarla, gritar que finalmente había entendido la diferencia entre responsabilidad y amor, pero era demasiado tarde. Luego apareció Lucas. Colocando un paraguas sobre ella, envolviéndola en su abrigo de la manera en que yo debería haber hecho. Ella le sonrió, con los dedos entrelazados con los suyos. Y en esa sonrisa vi todo lo que había desperdiciado: calidez, confianza, el futuro que éramos supposed a compartir. La lluvia me picaba los ojos, o tal vez eran lágrimas. Ya no podía distinguirlas. Lo único que sabía era que la mujer a la que alguna vez llamé mi verdadero amor y futuro ahora pertenecía a otro, y ese hombre la había protegido. En el lugar donde yo había fallado. El coche se alejó, salpicándome con agua, pero no me moví. Me quedé arrodillado allí en la lluvia, mirando a través de la borrosidad. Mientras las luces traseras se hacían más pequeñas y luego desaparecían. Mi cuerpo temblaba, pero no por el frío, sino por el vacío hueco que me raspaba el pecho. Anna se había ido, realmente se había ido. Y finalmente entendí, el mayor castigo no fue su odio, sino su indiferencia, su sonrisa para otro hombre. Ese fue mi final.